Bienvenidos a la tercera temporada de La Vaca Esférica. ¿Que no nos conoces? Pues no sabes lo que te has perdido. Pero tienes remedio. Empieza por el primer episodio y no podrás desengancharte. ¿Que de qué va? De lo que nos da la gana. De física, de cine, de las bacterias de tu intestino o de tu jefe, el psicópata. Pero no te lleves a engaño. Básicamente somos como una buena juerga flamenca. Nos juntamos y a improvisar. Bueno, algunos improvisan más que otros, y cuando se nos va la olla, alguien nos trae de vuelta. Ah, y si no conoces a la Catos, ya estás tardando. En resumen, este es un podcast de culto y completamente sobrevalorado. Así que ya sabes, olvida la partitura y no pierdas el compás. Bueno, pobre pájaro. ¿Pueden llegar los pájaros a dar esas frecuencias, a dar esas zonas tan altas? ¿Hasta dónde llega un pájaro? Bueno, tan alto, no. Mira que lo sospechábamos, viendo el desenlace. Pero ha estado también copiando, ¿no? Sí. la Ahí, chica. claro, tal cual. Bueno, esa es una de las gracias por las cuales se estudian los pájaros, ¿no? De las 10.000 especies que hay unas 4.000 más o menos que tienen la habilidad de poder adquirir su canto a través de copiar lo que escuchan de sus tutores. Y esas son como un modelo animal en la neurociencia para tratar de entender cómo se aprende a vocalizar, que es algo que los humanos hacemos y que compartimos con muy poquitas especies. ¿Qué es eso de un tutor para los pájaros? Bueno, cuando un humano quiere aprender a vocalizar, escucha papá, mamá que le hablan, se hace una representación de cómo tiene que sonar y después empiezan a balbucear y después de cierto tiempo empiezan a hablar. Y hay un paralelismo muy grande entre ese modo de adquirir las vocalizaciones y algunas de estas especies. O sea, hay especies, muchas especies, del orden de 6.000, que tienen grabado genéticamente cómo van a cantar. Entonces ya en su arquitectura neuronal está condicionado qué tipo de sílabas van a hacer y bueno, en su vida van a hacer solamente eso. Pero estas otras tienen la habilidad de, durante el aprendizaje, durante una exposición a otro adulto, ir reconfigurando, reconectando sus neuronas y haciendo nuevos caminos neuronales que dan lugar a cantos distintos. Fíjate, igual la audiencia ya está viendo de qué va a ir el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de algo muy poético, que es el canto de los pájaros. Uy, ¿pero con quién vamos a hablar del canto de los pájaros? Bueno, ¿quién va a hablar del canto de los pájaros? ¿Quién va a hablar? Porque nosotros vamos a escuchar o a preguntar. Nosotros somos los pájaros que cantan. Pues vamos a hablar con Gabriel Mindlin. Gabriel es físico, como nosotros, es un físico de sistemas complejos. ¡Qué raro! Qué raro. Que hemos traído un físico. Es la primera vez que tenemos un invitado que sea físico, ¿no? Bueno, yo estuve en las temporadas anteriores. Claro. También. Y te hemos cooptado, así que Gabriel... Igual nos quedamos con Gabriel, ¿no? Estar aquí también. Sí, pues él hace 30 años que se dedica a estudiar el canto de los pájaros. Cuéntanos un poco cómo empezaste en esto. Bueno, igual no lo habéis notado, pero es argentino. Y eso que no dije ni shh. Exacto. No, por eso lo digo, por eso lo aclaro. Por si alguien no lo ha Esto notado. va a quedar, si había dudas, va a quedar muy claro a lo largo de esta hora que vamos a hablar, Exacto. porque vais a ver que tiene un anecdotario nacional también, ¿no? Sí. Local. Dale. Pero bueno, el tema de cómo empecé a trabajar en canto de pájaros hace 30 años es una vuelta rara de la vida. Yo estaba trabajando en problemas de sistemas complejos y análisis de señales temporales y viene un día el jefe de departamento con un pedido. Me dice, llegó un juez con un pedido de que nos ayudemos a resolver un caso, tiene la grabación de un acusado de corrupción y quiere saber cómo se valida la identidad del sujeto.
Y yo le dije, ¿y por qué venís a mi oficina? O sea, ¿por qué no buscas a otra Entendido persona? todas las palabras, pero no sé qué tiene que ver conmigo, ¿no? Exacto, no trabajaba en nada que tuviera nada que ver. Y me dice, mira, esto viene rebotando de muchos departamentos y somos la universidad pública, somos la Universidad de Buenos Aires, tenemos que darle una respuesta. Y yo no tenía ni idea de qué hacer. Bueno, no me acuerdo qué le contesté al juez, pero en el marco de esa pregunta me puse a estudiar con un estudiante un pequeño modelo de fonación humana. Y visitando la Universidad de Rockefeller en Nueva York, doy una charla sobre eso, sobre la física de la producción vocal humana, y alguien me pregunta, ¿y esto tiene algo que ver con cómo hacen los pájaros para cantar? Y a mí me pareció una pregunta tan insólita y tan desopilante, y bueno, No dijiste ni pío, ¿no? no dije ni pío. No, pero se ve que se me escapó una sonrisa así, Como de condescendencia. como de Ya está el condescendencia, biólogo, exactamente, ¿no? Hay gente estudiando el canto de los pajaritos y entonces me miraron como diciendo, qué bruto que eres. Me dice, en neurociencia esto es un modelo animal espectacular para entender cómo se aprende a vocalizar. Entonces me quedé ahí en el molde y me Y como dice... penitencia. Como Y como Dios, penitencia, 30 años. 30 años estudiar esto. Pero no, porque empieza que había un debate ahí sobre si era más una cosa tipo un silbido, si era, como resultó ser, un mecanismo muy parecido a como los humanos decimos las vocales, los sonidos voceados, ¿no? Si nosotros decimos A, E, I, y pones la mano acá en tu garganta, vas a sentir una vibración, porque son las cuerdas vocales que se ponen a oscilar. Y las aves, al menos estas 4.000 de las que tanto hablo, tienen 2 pares de labios, cada par en la juntura de los bronquios y la tráquea. O sea, donde los bronquios se unen con la tráquea, hay un dispositivo que se llama la siringe, y en cada lado hay un par de labios que son como cuerditas vocales. Entonces tienen 2 fuentes sonoras. Entonces cada uno de estos pájaros canta activando esas 2 fuentes sonoras, y bueno, con una musculatura especial reconfiguran ese aparato vocal y modifican la frecuencia de las oscilaciones, etcétera. O sea, que a su manera están hablando. A su manera sí, y hacen un montón de combinaciones musculares para modular su frecuencia y demás. Y bueno, empecé como una curiosidad, fue una línea pequeña en el laboratorio, pero después me fue interesando más. Llegó un momento en que no podía colaborar solamente con biólogos para que me dieran las mediciones, decidí montar un laboratorio, y bueno, eso, hace 30 años que me dedico a generar tecnología para estudiar este aspecto de la generación de vocalizaciones. Me parece apasionante, o sea, te escucho y ya lo hemos hablado un poquito estos días y sigo pensando, ¿y cómo se hace realmente? Cuéntanos, ¿cómo se hace realmente un modelo de eso, ¿no? O sea, ¿cómo uno pasa de las medidas que ahora nos contarás que tomas en los pájaros a decir, ahora hago un modelo matemático, Tal ¿no? cual. Que describe, Una o vaca sea, que esférica, relaciona... como diríamos aquí, ¿no? Una Sí. vaca esférica. No, Bueno, es América, es Sí, verdad. sí. bueno, es porque Háblanos de tu vaca. yo te voy a contar de que no solamente cómo hice mi vaca esférica, sino cómo tuve discusiones durante de los 30 años, 25 años con los biólogos para mostrar que una vaca esférica era pertinente para entender un problema biológico. Entonces, sobre la primera pregunta es esto, tú lo que haces es modelas la dinámica de estos labios, planteando lo que vienen a ser las ecuaciones de Newton para estos pequeños, estas membranas que están oscilando. Elásticas, sí. Entonces, una vez que tú dilucidas cuál es el movimiento de eso, puedes modelar cuál es el flujo de aire, y la fuente de sonido es la derivada, la velocidad con la que cambia esa tasa de inyección de aire sobre la tráquea. Entonces, matemáticamente es escribiendo las leyes de Newton, que son las que aprendimos en los institutos, para estas membranas. Y luego ahí generas las fluctuaciones de presión que van viajando por el tracto vocal y finalmente genera una señal temporal que la sintetizas y la mandas por un parlante y escuchas el canto de un ave. O sea, ¿qué tiene tu modelo? Para que yo me aclare, tiene una ecuación del movimiento de las membranas estas y luego tienes la ecuación del sonido, o sea, la ecuación de ondas. Exactamente. Para reproducir el sonido. Exactamente. Vale. Y donde entra la neurociencia en todo esto es que tú lo que haces es, o sea, el ave lo que hace es, mediante instrucciones precisas, primero controla la respiración, o sea, cuando vas a alargar el chorro de aire que hace que las membranas estas oscilen, y luego tiene una cosa muy interesante, es un conjunto de músculos muy pequeñitos que lo que hacen es estirar esa siringe, y al estirarla, estiras los labios que están ahí adentro, esas membranitas, y es como si tú estiraras una gomita elástica, y cuanto más estirada está, más alta es la frecuencia, el sonido que produce. Entonces, cuando uno de estos bichos
genera una sílaba y tú escuchas que la frecuencia sube, es porque en ese interín estuvieron contrayendo los músculos y haciendo más tensas los labios. Entonces, yo lo que tengo que hacer es medir la presión de los sacos aéreos y medir todos esos musculitos y amplificarlos y hacer unas cirugías que no sean traumáticas para que el ave cuando se despierte de su anestesia quiera cantarle a su novia. Y bueno, la generación de esa tecnología y esos modelos son los que me tuvieron entretenido todos estos años. Porque eso es claro, o sea, cantan para atraer hembras. Exacto. Siempre. Sí. O sea, no cantan por ningún otro motivo. No están contentos, ¿no? No, Porque- O sea, tienen- por ejemplo, para avisarse de peligros o cosas Bueno, así, ¿no? es súper interesante. Entonces, el canto en sí es para dos cosas, o defensa territorial o para seducir a la hembra. Ujú. O sea, para intimidar a otro macho que quiere entrar al territorio o para ganar a la hembra. Esos son los dos motivos por los que cantan. Luego tienen lo que se llaman llamadas. Y esas llamadas no se aprenden, generalmente son preprogramadas genéticamente. Ah, vale. Y esas sí están asociadas, depende de las especies, ¿no? Porque, de vuelta, es difícil por hacernos una idea. supervivencia, ¿no? Claro, habiendo 6.000, Hay- claro. Sí, son en La total, variedad. son 10.000 en total. Entonces, hay especies de cada especie es un mundo, pero en general las llamadas están asociadas a un riesgo específico. Entonces hay especies que, bueno, cuando viene tal predador específico, hacen una vocalización típica y ellas no necesitan aprenderla, ya la tienen preprogramada genéticamente. Pero el canto es este tipo de comportamiento donde entra el aprendizaje. Vale, o Oye, sea ¿las que- hembras no cantan? Depende de la especie, Ah, entonces en una gran mayoría de los casos no, ok. pero hay especies en las que sí. Por ejemplo, en muchas especies en Sudamérica donde cantan el macho y la hembra y se enganchan en duetos, algunos de una complejidad rítmica muy grande. Entonces hay especies en las que sí, pero en la mayoría de los casos es el macho el que canta y la hembra la que decide. Pero ¿y en esos que canta la hembra, cómo es el cortejo? O sea, ahí deciden los dos. Bueno, por ejemplo, en el caso del hornero, cada pareja acuerda una estructura rítmica que es característica. Y entonces es una muestra de que ya formaron su pareja monogámica, que es un territorio que se ese entiende- macho Es una entienden señal bien, para ¿no? el resto. se entienden Se bien, entienden bien. el macho ya está con su hembra, la hembra tiene su macho, están construyendo sus nidos juntos y van a establecer una relación monogámica durante toda su vida. Y esa se sella, ese acuerdo se sella acústicamente a través de Has dicho un dueto. durante toda su vida. O sea, son monógamos hasta ese extremo. Esta especie sí. Ah, qué curioso. Sí, sí. ¿Cuántos años viven? Qué pregunta más extraña. Yo pregunto. Yo estaba a ver. pensando, has dicho antes que tenían 2 entradas, o sea, son capaces de producir por los 2 conductos de Sí. los bronquios. Mira, y hay algunas, por ejemplo, el canario doméstico, genera, por ejemplo, con el lado derecho todas las frecuencias que están por arriba de 3.500 Hz y con el lado izquierdo todas las que están por debajo. Entonces pueden hacer como un gran barrido de frecuencia cantando primero con un lado y después con el otro, como si fueran las manos de un pianista, piano, ¿no? ya, Sí, ya, tal ya. cual. Pero hay otras especies en las cuales usas los dos al mismo tiempo, como si hicieras un dueto con el mismo, digamos, y bueno, mantienen melodías distintas con cada una de sus fuentes y suenan juntas. Qué bueno. Sí. Luego nos contaste también algunas cuestiones sobre el aprendizaje, ¿no? Que hay momentos críticos para aprender ciertas cosas. Tal cual, cada especie tiene un periodo, ponele después del mes, del tercer mes, entre el tercero y quinto mes, tercero y sexto mes, depende de la especie, en la cual están abiertos a la posibilidad de aprender y escuchan atentamente a un tutor y se hacen una idea, una representación en una parte de su cerebro de cómo deberían sonar. Luego ese periodo se cierra. A veces se cierra antes de que empiecen a practicar, a veces hay un pequeño periodo de superposición, pero luego de que aprenden a distinguir los sonidos y cómo deberían sonar, empiezan a practicar. Y ahí van modelando sus habilidades acústicas hasta que finalmente cristalizan. Y para muchas especies, una vez que cristalizan, toda la vida mantienen ese canto. De vuelta, otras especies, una vez al año, renuevan, incluso se renuevan con neuronas nuevas, ¿no? Increíble. Hay neurogénesis, migran al cerebro esas neuronas, se conectan, son funcionales y adquieren nuevos cantos, el canario, por ejemplo. Eso también son los monógamos. Bueno,
Empezaron a cantar distinto, vete a saber. Claro. Cambia de pareja. Pues yo no te entiendo, cariño. El año pasado nos llevábamos ¿Pero qué también. dices? ¿Por qué hablas otro idioma? Y hablando de otro idioma, dices que aprenden del tutor, pero ¿y si el tutor es de otra especie? O sea, si por un casual Yo estaba pensando en los loros. ocurre que es de otra especie, ¿aprenden el lenguaje de la otra especie? ¿O? Esto es súper interesante. En general, si tú pones un juvenil de una especie con un adulto de esa misma especie, va a preferir tomar de tutor al de su propia especie. Pero si no hay alternativa, por ejemplo, tú tomas un diamante mandarín y lo pones en contacto con otra especie de finch, entonces puede tomar sílabas del otro. Y van a sonar raras. Y a nosotros nos ha pasado. Comprar de criadores. Sí, habla con acento. Comprar de criadores un diamante mandarín y de repente empieza a repetir sílabas como si fuera un canario. No es de un canario que aprendió, es de otro finch. Es un bengalís finch. Y dice, ¿pero qué le pasó? Y bueno, es que se ve que se crió cerca de otro y no había un tutor de su propia especie. Y entonces adquirió unas sílabas raras. Qué curioso. Y también nos has contado que tienen acentos, ¿no? Que dependiendo de la zona tienen un Claro. acento diferente, o incluso lo habéis enseñado vosotros de manera con sonidos, digamos, Sintéticos, ¿no? tal cual. Bueno, esa es una de las características, o una de las consecuencias, si quiere, de que exista aprendizaje vocal, que hay distintas zonas en las cuales se van desarrollando dialectos, acentos distintos, como se ve en esta mesa. ¿Cómo? Si el único que tiene acento eres tú. Nosotros hablamos normal. Pero hablamos normal. Eso yo lo dije de pequeño una vez y se me descojonaron en la cara. Claro, Normal. yo, con mi acento madrileño. Bueno, Tú retoma, Gabriel, Aquí- que es que aquí- las interrupciones son así. no, me parece muy bien. Entonces eso, en distintas zonas van tomando distintos acentos, que podría ser, por ejemplo, que el trino, una sucesión muy rápida de sílabas, sea más rápido, más lento, y bueno, en distintas regiones estas especies cantan muy distinto. Depende también de qué ambiente espacial tienen. Si hay mucha vegetación, tratan de cantar más despacito para que el eco no permita distinguir cada sílaba y demás. Y a veces cambia el entorno natural, pero empieza a competir la ventaja del entorno natural con la de la cultura. Y bueno, son dinámicas muy interesantes, cómo se adaptan los acentos a los ambientes naturales. Cuéntanos un poco más, porque esto lo has comentado antes y es muy interesante. En distintos ambientes usan distintas vocalizaciones, porque igual, pues, no sé, ahora estamos en una sala que está insonorizada y entonces se oye muy bien todo, se escucha todo. Pero Sí, si tuviéramos... díselo a los oyentes. Bueno, chicos, paciencia, estamos... pero en otros ambientes igual que hay más interrupciones y cuesta más que se propague el sonido, entonces cambian, ¿no? Tal cual. Si hay una zona boscosa, se va a intentar que las sílabas se pronuncien más lentamente y los trinos son más lentos, porque eso en principio da lugar a inteligibilidad del discurso. Ahora, cuando tú desmontas un monte porque vas a plantar soja, entonces de repente cambió el entorno y por ahí conviene tener sílabas que se generan mucho más rápido, pero por otro lado tienes el peso de la cultura de un montón de adultos que ya cantan de determinada manera. Entonces es un proceso de evolución que es muy interesante de seguir, cómo compiten el entorno con la cultura en un comportamiento vocal. ¿Cómo elige una hembra? Quiero decir, hoy en los cantos estos, más o menos todos, como todos siguen una misma cultura, cantan parecido, o al menos desde nuestro punto de vista. ¿Cómo eligen Claro, las desde nuestro hembras? punto de uno u vista. otro? Claro. Bueno, entonces ahí, de vuelta, yo voy a decir la frase que voy a decir todo el tiempo, que depende de la especie, pero que con eso siempre te atajas, ¿no? Porque es un gran protector. Es un gran protector. Pero, en principio, muchas especies, la hembra elige a los machos que cantan parecido a su padre. No me fastidies. Edipo Bird. El Edipo Bird. Entonces, Electra. exactamente. Acabáramos. Entonces, en esos casos, las hembras están eligiendo un macho que tiene habilidades vocales que ya han sido probadas. En ese territorio, ese canto funciona bien. Claro, claro. Entonces, cuando viene alguien de otra zona, que aprendió en otra zona, se encuentra con problemas porque le es más difícil encontrar a la hembra que lo acepte. Vale. Entonces, una misma cosa, como por ejemplo aprender las vocalizaciones, en ciertas especies promueve la endogamia, y en otras, cuando eligen a alguien que canta distinto al padre, tiene el efecto contrario. Ahora, una pregunta interesante es
qué hace a una sílaba sexy o a un canto sexy, y eso es una de las cosas que nosotros estamos estudiando. O sea, qué propiedades. Entonces, cuando tienes un modelo matemático, puedes generar canto sintético variando ciertas propiedades y, bueno, a cuál la hembra les gusta más, ¿no? Cuéntanos cómo habéis Claro. engañado a algunos pajaritos. Claro, eso es. Aquí la pregunta obligada es esa. ¿Cómo? ¿Habéis llegado a engañar a algún pájaro? Sí. ¿Y alguna pájara? Esa es la prueba de fuego, ¿no? Esa es la prueba de fuego. No, yo lo que te diría es que todos estos, ya que ustedes se llaman la vaca esférica, el título del podcast, gran parte de todo este trabajo fue convencer a los biólogos que haciendo un modelado simplificado, en donde las variables fueran interpretables, tenía cierta pertinencia en la biología. Entonces, primero hicimos unos experimentos de neurociencia en donde buscábamos neuronas en los cerebros de los pájaros que fueran selectivas al canto propio, y luego le pasábamos una síntesis de su propio canto y veíamos si respondían las neuronas. Entonces, ya a nivel neuronal podíamos engañar a un pájaro. Y luego empezaron trabajos, también hicimos trabajos con juveniles, viendo a ver si lo podían tomar como tutor en el laboratorio. Y luego empezamos a hacer trabajos en el campo, ¿no? Tomar cantos sintéticos y construir equivalentes a robots acústicos y ponerlos en territorios donde había un macho dominante que ya se había hecho dueño del territorio, y a ver qué pasaba si escuchaba que había un invasor que cantaba de determinada manera, y entonces hay una alteración del comportamiento vocal. Cuando un macho se siente invadido empieza a cantar más, ¿no? Más cantos por minuto, si quieres, y puedes comparar si la respuesta es similar a la que se obtiene si lo que tienes es una grabación de un verdadero macho, un verdadero animal. Y cómo se degrada o se enfatiza la respuesta en función de los parámetros que pones en tu modelo. Lo mismo puedes hacer con una hembra. Tú puedes poner una de estas grabaciones y ver si la hembra hace una muestra de aceptación de cópula, de la invitación a la cópula, y ver si le resulta atractivo el canto o no. Y de eso trabajamos un montón, haciendo ese tipo de síntesis y haciendo estos experimentos en el campo, que son muy entretenidos y al mismo tiempo muy tediosos. O sea, son entretenidos de concebir y luego tienes que poner a prueba tu paciencia. Pero, ¿habéis conseguido éxito? O sea, ¿habéis Sí, conseguido desbancar a un macho con robots? O... Bueno, Despistarlo. despistarlo. Pero atraer una hembra sí, ¿no? Sí. Igual estamos en la duda y estamos haciendo trabajos para ver exactamente qué de un canto es sexy. Yeah. Y queremos ver si uno... A ver, una pregunta que yo tengo que a mí me resulta graciosa es si ser muy freak, o sea, muy exitoso en la habilidad que es necesaria, es ser más sexy o ser es contraproducente, ¿no? O sea, si tú... Si te pasas. Cantas demasiado bien. Canta demasiado bien o tienes una musculatura demasiado exuberante. A lo mejor no te queda para otra cosa. A lo mejor, sí, tal cual. Sí, a mí me pasa. Sí. Bueno, yo sé que vas a decir que depende de la especie, pero ese modelo que tenéis como de universales. Bueno, esa es una buena pregunta. Entonces, sirve muy bien para las avesocinas, que son estas 4.000 dentro de las paseriformes que aprenden a cantar. Ahí lo que algún ejemplo para que la gente a ver, paseriforme puede ser un gorrión. Sí, puede ser un gorrión, puede ser un canario, puede ser... sí. Y una de las ocinas también puede ser... Entonces, esas son las avesocinas, las 4.000 que aprenden, el canario, el diamante mandarín, un jilguero... Sí. Te voy a empezar a contar 30 años, ¿no? te voy a empezar a contar de Latinoamérica, porque el problema es que estoy tratando de repasar aquí las europeas, pero bueno, un robin, un petirrojo, esos son así. Pero luego en Argentina, en Sudamérica en particular, tienes muy sobre representado las aves subocinas, que son las otras 1.000 que completan lo que se llaman las paseriformes. Las paseriformes son las que se paran en un palito, si quieren. Vale. Esos son los que se llaman los pájaros, ¿no? Entonces, estas subocinas, la gracia que tienen es que se supone no aprenden, o sea, aprenden de forma muy rudimentaria y tienen elementos muy rudimentarios, pero en principio no aprenden a vocalizar. Por ejemplo, en Argentina, en Sudamérica, el venteveo, el hornero, que te comentaba que dueteaban, son subocinas. Y cuando ellos no tienen la posibilidad de aprender, la evolución les fue generando variaciones enormes en el aparato vocal.
por ejemplo, qué sé yo, los furnáridos tienen 3 fuentes sonoras, o sea, tienen estos 2 pares y tiene además como una ventanita que oscila. Y así como ese caso te podría contar un montón. La paloma tiene solamente 2 membranas. Hay palomas que tienen una simetría y suenan más roncas, pero que tienen solamente 2 membranas. Y así te podría contar 980. 900. O sea, lo que quieres decir es que en ese conjunto de aves que dices, digamos, la adaptación del canto es por selección natural, mientras que los otros es selección cultural. Sí. A mí en general en biología le escapo a la las afirmaciones, generalización, a las Vale, ya, afirmaciones, ya. Pero aquí estamos entre físicos, puedes decir lo que quieras. bien, si estamos entre físicos y queda entre nosotros, la idea es que sí, cuando tú tienes la habilidad de aprender, es como que la anatomía queda más fija y toda la diversidad viene en las instrucciones y cómo utilizas el aparato. Y cuando le quitas esa posibilidad, toda la variación para adaptarse al nicho acústico es a través de la anatomía. Entonces ese es como el orden cero de lo que yo estoy viendo. ¿Y ves algún tipo de orden evolutivamente en qué aparece antes, qué aparece después? Porque las aves que cantan son relativamente recientes en evolución, ¿no? Si pensamos en que vienen de los dinosaurios, Claro, tal tienes cual. ahí una llegada tardía, ¿no? ¿Te Del cantaban, canto. cantaban los dinosaurios? Bueno, ahora se podría, bueno, por lo menos inferir, ¿no? Con lo que habéis aprendido de No, los pero no aves. hay, Bueno. hay restos fósiles, ¿no? De la tráquea. Bueno, o sea, la parte evolutiva, una cosa que te puedo decir es que, por ejemplo, el aprendizaje vocal apareció 3 veces independiente en las aves. O sea, tú tienes las aves ocinas, pero después tienes colibríes y loros que también aprendieron, pero con una arquitectura vocal totalmente distinta. Y no es que tienen un antecedente común esas. O sea que la evolución es muy raro, las cosas aparecen, desaparecen, es muy difícil rastrearla y como tú dices, evolutivamente tienes el problema de que... Claro, no fosilizan Claro. ciertas estructuras, claro. Si no sabríamos cómo cantan los tiranosaurios. Bueno, hay gente que ha Madre hecho mía. de los Parasaurolophus, que eran estos que tenían estos Sí, cuernos pero es más bien, superiores. lo que buscan es resonancias de esa o sea, Sí, suponen que claro, hay una pero especie de suponen rugido que y si luego tú pasas a través del viento, a través pero a quién sus sabe si aves. tenían membranas y eran capaces de modular, y entonces, con lo cual, o sea, eso es lejos de la Sí, realidad. bueno, ¿no? yo qué sé, igual que hemos visto las plumas fosilizadas, quién sabe si alguna Ya, vez ya, verás quién otros sabe, si hay tejidos. Suerte, claro. Yo qué sé, hombre, es muy antiguo. Alguien encuentra un mosquito en ámbar Y patatín, patatán. y bueno, ya sabemos. Sí, Volviendo al tema del modelo, y corrígeme si me equivoco, porque te escuché la charla esta hace 3 años, creo recordar que decías que en algún momento habías necesitado añadir ruido blanco Sí. para que el modelo funcionara, para engañar a las aves. Sí. ¿Cómo era aquella historia? Es que no la recuerdo bien. Mira, a mí me gusta contarla porque tiene que ver con esto de una vaca esférica. Yo voy con esta idea de físico, de reducir un modelo, y voy al laboratorio de un colega, Dan Margolies, en la Universidad de Chicago, Que es con- biólogo. que es biólogo, y yo le digo, aquí tenemos un modelo sencillo que recupera lo más importante. Quitaos de aquí, que os voy a decir cómo cantan las aves. Exactamente, como hacemos los físicos. Exacto. Y por supuesto, cuando un biólogo ve un modelo minimal, cada cosa que tú has sacado, te cargaste 100 millones de años de evolución, ¿no? Entonces, Paréntesis, eso sí, ellos sacan un p-valor y se lo creen. sí, es Tú verdad. sacas un también. modelo y no se lo creen. Es verdad. Cierro paréntesis. Es verdad. Pero bueno, uno juega de visitante. Sí, sí, en los claro. pero Entiendo. No, pero es verdad que ellos ven cosas evolutivas donde tú dices, esto sobra. esto me lo puedo cargar. Sí, pero Entonces, acábanos de contar la historia. bueno, con esta- entonces preparamos el laboratorio, había una colaboradora mía trabajando con él y pedimos permiso para hacer este experimento, que era pasarle a una de estas animales dormidos un canto mientras escuchaba una síntesis de lo que había sido su propio canto durante el día. Entonces la idea era, si le pasamos un canto artificial o verdadero, si iba a tener la misma respuesta neuronal. Y yo ahí iba jugándome con que había hecho una maravillosa síntesis, a mí me sonaba que estaba buenísima. Esto y- es un pájaro. Yo ¿Te lo parecía oigo y atractivo? Esto es un pájaro, yo me lo Oigo. creo, está perfecto, esto Suena está muy bien. bien, suena Pondremos muy un bien. enlace a los cantos sintéticos para que Ahí veréis está. que no son distinguibles. O sea, los pájaros igual, nosotros. Claro, y bueno, hacemos el experimento y no respondía una sola neurona. O sea, fue una cosa de una desesperación. Biólogos 1, físicos 0. ¿no? Sí, cero. Pero además, como esto era un poco la hipótesis, toda mi línea de trabajo y de todo el laboratorio que había montado era como un fracaso. Tierra, pero- trágame. sí. Tierra, trágame. Y encima él es como el dueño del campo, ¿no? No era un biólogo marginal que trabajaba en esto. O sea, si esto era un papelón y no Tardó poco en funcionaba, ponerlo en Twitter, ¿no? claro, no.
Igual tenía mucha clase él y con bastante discreción Claro, pero en comentó. su casa la mujer le diría, ha venido un físico a decirnos Exactamente. que era capaz de imitar los pájaros. Exactamente. Y como era tiempo de esta persona, de esta colega mía, que en principio tendría que estar dedicado a otra cosa, no era obvio que nos iba a dejar que hiciéramos el experimento varias veces más. Pero bueno, intentamos otra vez, intenté ver qué cosas podían darle un poquito más de realismo. Una de las que intenté fue, creo que lo comenté en una charla reciente, filtrar mejor la señal, emular un poco mejor cómo era la arquitectura, digamos, de la tráquea y la cavidad orosofaringe y demás, pero además le pusimos un pequeño ruido a la actividad muscular como para emular lo que realmente ocurre cuando uno tiene que enerva un músculo, que es que manda un montón de información a través de neuronas que se integran y bueno, no es un movimiento continuo, es un movimiento que si lo ves es un poco más tembloroso. Sí. Entonces, bueno, pusimos este ruido y fue crucial. Y luego lo que hicimos fue, bueno, y si le voy sacando ruido o voy sacando un poquito los filtros, ¿cuál es la importancia de cada una de esas cosas? Y vimos que el filtro, por ejemplo, el ruido era muy importante. O sea, tú simplificas estos parámetros y le quitas realismo y lo sentían extraordinariamente sintético y la respuesta era nula. Entonces, era muy importante que tuviera ese grado de realismo a través del ruido. Y, bueno, o sea, le estaba sonando así al pájaro. Claro. Exacto. Probablemente en su oído estarían excitando algunas frecuencias que no parecían obvias, ¿no? Pero exacto. Bueno, es que para nosotros era parecido porque no es tan importante el canto de un pajarito, pero para una pajarita o un pajarito, como estás contando, es en lo que se le va la vida. Claro, es como cuando nosotros escuchamos una voz sintética humana, ¿no? Que a veces sabes que hay algo ahí sospechoso, claro, y no sabes que se suena sintético, claro. Pues puede ser algo. Sí. Por eso a algunos nos gustan los vinilos. Tenemos ahí ese ruidillo. Bueno, claro. Que sí. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Sueñan los pájaros y tienen pesadillas? Espera, que sobre esta cosa hay una cosa muy interesante que contaste el otro día en la charla, que era lo de que decías que a mí me hizo mucha gracia, que decías que como físico estabas obsesionado con la parte no lineal sí. Y que eso fue lo que te evitó, o sea, no le diste importancia a la otra parte, la del ruido, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Tal cual. No, es que es verdad, uno, los prejuicios... Pero hace gracia porque efectivamente son los prejuicios que tenemos, ¿no? Sí. Lo no lineal es justo lo que es clave aquí, Exacto. Lo lineal es morrayilla que no... Tal cual, lo que a mí me interesa es lo importante, claro, y lo que a mí no me interesa, no lo es. Claro. Y no, bueno, sí. Aquí fue... Una lección de humildad. Sí, fueron mis prejuicios los que habían... Aquí está la bifurcación de Takers, Bogdanov, aquí está no sé qué, y aquí el término lineal. Exacto, y luego todo el filtro que pasaba después a mí no me importaba. Y era clave. A la hembra sí, a ti no. A la hembra sí, porque de ahí sacaba cuál era el tamaño del bicho, un montón de propiedades así anatómicas, y ahí aprendimos que, bueno, a mí no me interesaba, pero ellos sí, tenía un montón de información biológica súper interesante, así que... Vuelvo a la Dale, pregunta. esa pregunta espontánea que no tenías preparada. Esa pregunta que no me habías preparado. No. Sí, pero viene a pelo porque todo este experimento se hacía con los pájaros dormidos. Sí. O sea, que es una respuesta que dan los pájaros mientras están durmiendo. Gilberto un caquito para medir su respuesta o... Claro, entonces Ana lo que hace es pone un pin que tiene un electrodo y entonces va a la zona del cerebro que uno quiere buscar y esa información es la que recoge las fluctuaciones de voltaje que denotan que la neurona se prende o se apaga. Entonces sí, se ponen casquitos con uno o varios electrodos, depende del experimento, y eso es lo que ella hacía. Luego están los experimentos que yo hago, que son los que tienen que ver con medición de los músculos, de ya toda la parte del aparato vocal, la parte que está ahí abajo en la mecánica. ¿Cómo lo hacéis? Perdona, que no me quedado claro. ¿Cómo miráis el movimiento muscular? Entonces, los dos parámetros importantes son actividad muscular y la presión de los sacos aéreos. La presión de los sacos aéreos se pone una cánula que va a un transductor de presión y luego para medir la actividad muscular lo que tienes que hacer es una cirugía en la cual llegas al músculo siringio, implantas un microelectrodo. Vale. Y luego sale, va un preamplificador que va en una mochilita y esa información luego la grabas. Y el pájaro ni se entera de la No, mira, tienes primero que hacerla. Por supuesto, por unas cuestiones éticas, es un protocolo que es muy complicado y muy detallado y que lo tienes que diseñar con veterinarios y demás para garantizarte que el animal no sufra. Bueno, estas son todas las partes así cual. Pero además tú tienes la motivación de que si te interesa el canto, claro, tiene que ser algo en lo cual cuando el animal se despierte tenga ganas de cantarle a la novia. Claro, y no hayas modificado, no hayas alterado. Y no hayas alterado nada. Entonces son unos electrodos sumamente finitos y que se colocan en una cirugía que es muy rápida y el animal cuando se despierta
abierta, ya lo entrenaste a llevar una mochila, que es lo más molesto para el animal, que lleve una mochila, tú lo entrenas unas semanas antes. Luego de la cirugía, el animal, desde el punto de vista comportamental, nada. Está esperando que aparezca la novia para mirarla a los ojos y empezar a cantarle lo mismo, lo de siempre. Lo de siempre. Hasta que caiga. Tal cual. Y bueno, ahí Entonces, está. volviendo al sueño, ¿no? O sea, que esos experimentos los hacéis... Claro, bueno, y lo que pasó fue en realidad, yo la parte de, es interesante, la parte neuronal, estamos acostumbrados a trabajar con el sueño, pero la parte vocal de la producción de cantos, yo siempre la medía durante el día. Y fue de casualidad que a mi colaborador, la persona con la que trabajo, que es Franz Kohler, se le ocurrió mirar por algún motivo si había señal, o sea, se había desconectado el animal de señal de noche, y me dice, me manda un mail urgente, y dice, Gabo, no vas a creer, estos animales tienen replay, o sea, tienen patrones de actividad durante el sueño. Ya se sabía, porque los neurocientistas, Dan Margolies, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, medían la actividad neuronal en el cerebro cuando el ave dormida y se sabía que existían estas ráfagas de actividad en las áreas del cerebro dedicadas al canto. Porque eso es lo interesante de los pájaros, tienen áreas muy específicas que están pero como dedicadas. los humanos, las áreas de producción del habla, ¿no? Todavía más separados Más que el área de separado. Broca, o sea, Vale, súper vale. separados, son núcleos que solamente se activan con eso. Y claro, la gran diferencia es que si tú ves un patrón de actividad de noche en el pájaro, en principio también en unas pocas neuronas no sabes qué quiere decir, pero si tú ves una actividad muscular de noche, como tienes estos modelos matemáticos que traducen esa actividad en canto, puedes agarrar esos temblores que tú ves en los músculos y saber a qué sonido le corresponden. Así que lo que hicimos fue, agarrar los programas que ya teníamos escritos de hace años y correrlos con esta información que ahí iba apareciendo de noche y empezamos a sintetizar los cantos y así empezamos a escuchar con que estaban soñando los pajaritos. O sea, lo que estás diciendo es que la actividad neuronal que ellos tienen se traduce en un movimiento de los músculos, pero no producen sonido porque no están echando aire. No están echando el aire. Ah, vale. Como el saxofón, que O sea, está están tocando... vocalizando, pero sin largar el sonido. Están Entonces, tocando las teclas del saxo sin soplar. Sin exactamente. Están inhibiendo, exactamente. bueno, como en el sueño, ¿no? Nosotros también inhibimos el movimiento a pesar de que... A veces A hablamos veces no. incluso. A veces no, a veces no. A mí se me quejan de pero esto. muchas veces sí. Cariño, Yo te iba a cariño. decir, no hay pájaros Esta sonámbulos patada que me has con dado. este libro. Eso no sé. No hay ningún pájaro que hable de noche, que hable Bueno. durmiendo, que, no sé, como hacemos nosotros, ¿no? Pero suspiro. No, Bueno, la están verdad, hablando sonido. todo el tiempo. O sea, si están haciendo... No, se refiere que Pero- no le Ah, echan... que no, tú dices claro. que emita que deje emita de sonido. inhibir, ¿no? Esa Ah. parte de lanzar el aire. No, lo que tienen los canarios, que no tienen los diamantes mandarines que encontramos, es que además, cuando hacen su replay muscular, también tiene fluctuaciones en los gestos de presión, pero que no llegan al nivel de presión necesario para fonar. Entonces, nosotros justamente este año publicamos con un estudiante observaciones de que no solamente había prácticas en los músculos siringios, sino en la parte respiratoria, cosa que en diamantes mandarines no pasaba, pero nunca llegando al nivel necesario como para que se produzca un flujo de aire que active las membranas. Entonces tú ves al pájaro, está con los ojos cerrados, con la respiración normal, y en los músculos es un lío tremendo, es un desastre de actividad. ¿Esto en cuántas especies lo habéis visto? Mira, yo medí sueños en diamante mandarín y en canario, y después, para poner a prueba la hipótesis de que esto era o no algo que estaba asociado al aprendizaje, con un ave silvestre que es un subocino, de estas que no aprenden, que es el venteveo. Pitangus sulfuratus se llama. Venteveo es el nombre popular. Y bueno, también sueñan. O sea, que no es que el sueño esté asociado al aprendizaje, sueñan cosas más aburridas. Eso sí. ¿Cómo sabes lo que sueña? Claro, eso te iba a ¿Lo preguntar. traduces en Lo traduces en sonido? sonido. Vale. Sonido. ¿Y notáis las diferencias? ¿O tenéis alguna manera de clasificar las diferencias de lo que cantan soñando y lo que cantan? Sí. Hay varias diferencias en cuanto a duración de las sílabas. Hay algunos gestos que son nuevos, que no aparecen. Mira, cuando cantan, una vez que cristalizan, es todo muy estereotipado. De noche pasan cosas muy raras. Por ejemplo, en la primera hora de la noche practican la primera y la segunda sílaba. Luego, en la tercera hora de la noche, la tercera y la cuarta sílaba. Después hacen alguna pavada.
Y, Literalmente, ¿no? literalmente. Salvo que sean de la especie de los Salvo que sean pavos. Y luego en la última hora empiezan a cantar, practicar dormidos, ¿no? Obviamente, el canto completo. Completo. O sea, Sí, como sí. si estuvieran cantando. Como si estuvieran ya cantando, ya preparándose para Dicen de los despertarse. músicos, ¿no? Que cuando ensayan una nueva pieza es cuando duermen, cuando cristalizan los movimientos de los dedos. Un pianista, por ejemplo. Lo que pasa es que luego habéis visto que los pájaros utilicen algo de lo que practican por la noche para cantar distinto durante el día. Eso es súper interesante. Yo no encontré nunca que una práctica previa, nocturna, se haya traducido al canto. Pero lo que sí hemos visto, que eso es, a mí me parece re interesante, es que durante el día el pájaro durante el proceso de aprendizaje, va mejorando durante el día. Luego de noche pasan todas las cosas que pasan y al día siguiente, cuando empieza a cantar, no canta tan bien como la noche del día anterior. Canta un poquito peor. Mejor que como empezó el primer día, pero peor de como lo terminó. Entonces luego empieza a mejorar otro cachito. De noche se produce todo este lío y nuevamente baja la calidad del sonido y durante el día se recupera y supera la máxima del día anterior. O sea que es un proceso en donde de noche algo, como agitar al sistema y demás, parece cumplir un rol. ¿Y cómo medís la calidad del canto? Bueno, tú sabes cuál es el canto final al que llega y entonces comparas comparando señales. Comparando señales. Vale. Comparando si las O sea, frecuencias. hay canto modélico, digamos, de cada pájaro. Mira, tú sabes a dónde terminó de converger luego del aprendizaje. Entonces comparas vale. A posteriori cómo fueron las prácticas anteriores respecto de ese modelo final al que llega. Y una pregunta que a lo mejor la respuesta es no por temas éticos. ¿Habéis visto, por ejemplo, la privación del sueño? ¿O habéis hecho experimentos con privación del sueño o con interrupción del sueño? Eso, Sí. eso se puede hacer. Claro, pero tal cual. O por razones naturales, ¿no? O pájaros que hayan tenido interrupciones del sueño por alguna cosa. O sea, como bien dices, eso es un experimento que no podríamos Claro, hacer. por eso digo. O sea, no podríamos tener una aprobación de lo que se llaman los sicuales para hacerlo. Pero lo que sí hemos notado es que si cuando el ave está dormido le pasas una copia de su propio canto, induces la actividad neuronal asociada a ese canto. Entonces, tú puedes reescribir, si hay una práctica espontánea y le pasas una grabación de su canto, le reescribes lo que está soñando y eso sí lo hemos hecho puntualmente, o sea, porque a veces pasarle un canto es importante para ver si estás en la zona del cerebro adecuada, si estás midiendo, y eso lo hemos visto. Entonces, sí ocurre que puedes interferir con el sueño, pero un experimento donde lo deprivas y demás, seguro que no lo podemos... Por ética seguro que no. No, de haber estado pensando si por alguna razón tienen una mala noche, ¿no? Imagínate que igual que les pasa a todos, ¿no? Una pesadilla que pueda Sí. tener. Bueno, Sí. efectivamente. o sí. Yo quiero que nos cuente, Una cuente lo de las pesadillas. Una mala digestión. Sí, eso fue para mí fue una experiencia personal importante también, porque ahí lo que estábamos trabajando era con estos subocinos, y estos subocinos son animales silvestres, son un pájaro amarillo, grandote, muy hermoso, que cuando canta 3 sílabas muy aburridas y las repite una y otra vez, salvo que esté en una batalla territorial, en cuyo caso también hace un trino muy rápido y un despliegue así visual espectacular, levanta un copete ahí, de color rojo, es un pájaro amarillo y levanta ese copete. Y viendo si soñaba, y si soñaba cosas diversas o cosas estereotipadas. Esos experimentos los puedes hacer durante muy pocos días porque luego tienes que volver al animal a su entorno natural, ¿no? Así que cuando tienes al animal y tienes permisos para capturar muy poquitos animales, así que tienes que hacer el experimento a full y te dedicas solamente a eso. Y el estudiante que lo estaba haciendo, que se llama Juan Doppler, me dice un día, mira, anoche no solamente hizo la práctica habitual del animal, sino que generó un trino, que es esta actividad que denota violencia, digamos, intercambio de agresiones con alguien que le invade el territorio. Y entonces nos vamos a fijar en la cámara infrarroja si el tipo estaba durmiendo con los ojitos cerrados y demás, y estaba durmiendo con los ojitos cerrados, en una posición de sueño. Vemos la actividad muscular correspondiente al trino, pero se le empiezan a levantar también todas las plumas de la cabeza, ¿no? Entonces, en ese momento
a mí en lo personal me afectó bastante porque digo, este tipo está teniendo una pesadilla. Está al final- cabreado. Sí, digo, claro, a lo mejor está soñando que está en el bosque, ahí uno piensa que los animales desaparecen de noche, ¿no? De alguna manera están ahí escondiditos, y está teniendo su pesadilla, que es tan similar a lo que nos pasa a nosotros. Así que fue una experiencia medio empática, que es en parte uno de los motivos por los cuales yo ahora prefiero, si puedo, no trabajar en el laboratorio y trabajar más en el campo, haciendo experimentos de tipo comportamental. ¿También O sea, los grabáis en el campo? ¿Los filmáis de noche si duermen o así? ¿O Bueno, podéis hacer eso? se puede hacer, pero yo no lo hice nunca. Se puede hacer, pero yo no lo hice nunca. O sea, la parte de sueño no la estoy haciendo en el campo. Lo que estoy haciendo en el campo son estas otras preguntas como si es intimidante, si es sexy, un canto y tal. De sueño hago muy poquito. Si hay alguna pregunta que nos queda vinculada a sueño, yo no es que decidí no hacer más experimentos, pero el umbral de lo que tiene que ser en términos de mi interés o importancia y demás, para mí se va elevando cada vez más. O sea, cada vez me causa menos gracia trabajar en el laboratorio con un animal. Y o sea, yo no he dicho ni lo voy a hacer, no voy a hacer experimentos, pero por ejemplo yo no creo ahora tener ninguna pregunta que amerite someter a un animal a una cirugía. En este momento Esta historia del sueño, esta te la cubrió National Geographic, ¿no? Sí, sí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No, bueno, el año que viene va a haber entiendo que va a haber un documental donde va a salir, va a estar cubierto y ¿Creo primicia aquí o no? no, creo que no puedo contar mucho más, Bueno, o sea, que es primicia. pero sí, sí, y sé que es posible medir de noche y demás por ese motivo, Vale. pero mucho no puedo contar. Muy bien. Déjame que vuelva a una cosita que has comentado antes que me he quedado yo con la curiosidad. Es sobre esta interacción entre la cultura, ¿no? y el cambio del ambiente, que en principio debería hacer que uno, bueno, si se relaciona la forma de cantar con el ambiente en el que viven, pues que se adaptaran o que cambiaran la forma de cantar, ¿no? Cuando ese ambiente cambia. Pero antes nos has dicho que había, o sea, cuando hablamos de la crianza frente a la genética, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Qué evidencia tenéis de estas cosas? Bueno, para mí esa es una de las grandes preguntas que a mí me interesan de este campo. ¿Cuánto de lo que aprendemos es realmente la libertad absoluta, como en lo que mostrabas al principio del podcast con Shrek, ¿no? De imitar cualquier cosa, y cuánto es mezclar elementos que vienen preprogramados genéticamente? Entonces, el aprendizaje en general, yo la idea en la que estoy trabajando es que no es en general, al menos para la gran mayoría de las especies, copiar como si fuera un grabador cualquier cosa que tú le pases. No tienes la libertad. Una especie no tiene la libertad de copiar cualquier cosa. Tiene la libertad dentro de ciertos parámetros que están condicionados genéticamente. Entonces, yo la idea en la que estoy trabajando es en si es posible descomponer en un número mínimo de gestos que están preprogramados genéticamente y que el aprendizaje sea cómo combinarlos para que suene como el canto que quieres reproducir. Pero si tú no lo puedes descomponer en términos de esos gestos básicos, yo creo que no lo puedes copiar. Y cada especie va a tener un menú de cosas básicas más o menos complejas. O sea, digamos como, bueno, sílabas, lo que llevas hablando Claro. todo el rato de sílabas. O sea, serían como el equivalente a sílabas. Como si fueran equivalentes a sílabas. Yo miro los gestos fisiológicos que mido, como estos gestos de presión, y veo que se pueden descomponer matemáticamente en gestos mucho más sencillos. Y estos gestos más sencillos, si lo hago con animales que aprendieron de culturas completamente distintas, te imaginas que yo en 25 o 30 años en el laboratorio tengo animales que han aprendido de criadores múltiples y diversos, no se han enseñado unos a los otros, y todo sin embargo se descompone en los mismos Una gestos. gramática general. Una gramática general para la especie, y otra especie tiene otro pool de cosas y las combina. Entonces, claro, suena como que está súper aprendiendo, pero está poniendo piezas mínimas que vienen preprogramadas genéticamente. Y yo tengo esta intuición, me faltan herramientas porque no soy lingüista, de que una versión un poco más sofisticada de eso tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros también aprendemos dentro de limitaciones y El cerebro kantiano, ¿no? sí. Sí, pero tengo entendido que para buscar estos elementos mínimos no solo usáis modelos sencillos, barras esféricas,
sino que también usáis métodos súper modernos de machine learning y redes neuronales y cosas así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son herramientas súper importantes para medir, para determinar métricas. Una de las cosas que... Mira, hay dos cosas en donde la inteligencia artificial a mí me está cambiando mucho el trabajo. Uno es cómo procesar la actividad neuronal. Tú tienes actividad neuronal, esta que mide Ana Amador, mi colaboradora, en el cerebro de un pájaro que está cantando y bueno, lo que está haciendo es una cosa bastante sencilla, está generando una cosa repetitiva, largar presión, controlar un musculito. Entonces hay una manera de entender que hay una representación de baja dimensión en el cerebro cuando está haciendo eso. Bueno, usando redes neuronales haces proyecciones de la dimensionalidad de esa manera. Esa es una de las maneras. Y la otra cosa que utilicé de inteligencia artificial que me sirve un montón es para identificar y asociar métricas entre los patrones, entre los sonogramas, las partituras musicales de estos bichos, la representación de frecuencia en función del tiempo. Entonces, para clasificar individuos, para clasificar cantos, utilizamos herramientas de inteligencia artificial. La otra que has dicho de reducción de dimensionalidad, ¿eso qué es? O sea, autoencoders. Sí, autoencoders, exactamente. ¿Normales o variacionales? Mira, yo los he usado normales, pero variacionales serían mejor como porque para... podrías generar. Claro, para generar, generativos. exactamente. Sí. Cuenta un poco lo que son los Sí, un autoencoders. autoencoder es una red neuronal que básicamente se aprende a sí misma. O sea, la entrada y la salida es la misma y lo que fuerzas es a que haya un cuello de botella. O sea, vas poniendo capas de neuronas, pero cada vez hay menos hasta que pasas por unas poquitas. Y esas poquitas son la baja dimensión. Lo que se llama la representación latente de la red neuronal. Entonces, hay un mínimo por debajo de ese, no aprende nada, pero hay un mínimo en el que todavía aprende. Y las variacionales lo que haces es que aprendes como distribuciones gaussianas que son capaces de generar los datos. Entonces, una vez que has aprendido, tú tiras dados en esas gaussianas y generas cosas que nadie ha visto. Exactamente. Yo recuerdo aquella clase que diste cuando estuviste aquí en un curso de verano que organizamos, en que nos dabas un vídeo de los músculos del pajarito cantando y lo pasábamos por un autoencoder y ¿qué necesitabas? 3 neuronas para reproducirlo de vuelta. Exactamente. Y ahí era fantástico porque eran estos labios que hacían una vibración y con muy poquitas dimensiones tenías la curva de lo que vendría a ser como un espacio de fases, ¿no? Una representación donde cada punto es un estado y entonces reproducías cosas que para nosotros siempre habían sido conjeturales, como que estos labios oscilaban con lo que llamamos un oscilador de rajación, ¿no? Como con explosiones así. Y ahí en ese espacio latente te aparecían zonas donde iba más lento, zonas donde iba más rápido, era como un verdadero espacio de fases. Aquí, quizá por eso habéis encontrado un modelo mínimo también en su día. O sea, Exactamente. Una especie de justificación a posteriori de que era posible hacerlo. Exactamente. Hay ahora estamos haciendo unos trabajos con unos juveniles que generan unas llamadas muy violentas que llaman la atención de los adultos para que los alimenten. Los pájaros punk. Son los punk, exactamente. Y en esos casos, probablemente las oscilaciones sean de tipo caóticas. Y si tú vas a una representación de espacio latente, seguramente tienes como un atractor extraño o algo complejo, porque está lleno de subarmónicos, la señal y tal. Sí. Hay un estudio muy interesante que lo que hacían era mirar el canto de aves, yo creo, de simios y de bebés. Entonces analizaban la entropía, lo que llaman de bloques, es decir, vas midiendo, digamos, cuánta información tienes en un armónico, dos armónicos, etc. Y lo que veían en los cachorros, típicamente de todas las especies, es que daban el pego, o sea, te suena como si estuviesen diciendo algo, pero prácticamente no había información, o sea, no había correlación entre sílabas consecutivas. O sea, pillan la música, pero no... Claro, suena plausible, la letra. claro, están imitando, Claro. pero suena plausible. ¿Eso lo habéis visto, ese tipo de cosas cuando habéis hecho estudios evolutivos, digamos, evolutivos de una especie, o sea, de un animal, ¿no? Que lo cogéis muy joven y va evolucionando? ¿Habéis visto eso, de cómo va haciéndose cada vez más complejo el canto? Sí, en general, el único caso donde yo seguí evolución de juveniles es en Canarios y es tal cual. Tú tienes al principio lo que llamamos babbling, que es el balbuceo, Sí, balbuceo. en donde cada sílaba es distinta, es una combinación así distinta, y después empiezan a aparecer las estructuras repetitivas. Y emergen después de cierto tiempo ya la estructura así sintáctica típica de la especie. Cosa que, dicho sea de paso, se puede acelerar si le pones hormonas masculinas. Pones un juvenil con hormonas y rápidamente desarrolla esa estructura. Y se le pone la voz así, ¿no? Se le pone, Oye, y volviendo a los modelos de determinación de especies, ¿qué usáis? ¿El modelo de Cornell, el Bernet, o habéis hecho vosotros un modelo propio? Mira, nosotros
en lo que estamos abocados es en identificación de individuos. Vale. Entonces, para Vale, vale, especies, para individuos. o sea, para especies yo no trataría de competir con Bernet, porque Bernet lo tiene muy bien entrenado. Está súper bien entrenado. Súper bien entrenado. Lo sumo que haría es las últimas 2 capitas, asociarlas si quiero hacer algo en un parque argentino y tal, para las especies locales. ¿Y qué es ese modelo ese, verdad? Es un modelo de red que neuronal, ¿no? de red neuronal que hizo la Universidad de Cornell y que de hecho si queréis utilizarlo hay una aplicación, una app que os podéis bajar que es espectacular, se llama Merlin, creo que se llama Merlin, y es alucinante porque la podéis usar aquí en cualquier parque, la ponéis, escucháis a la cotorra argentina, por ejemplo, que ahora tenemos No te muchas por ofendas, aquí, no, porque aquí tenemos un montón en Ciudad Universitaria. Y enseguida te la detecta, ves el espectrograma y encima te detecta y rápidamente te dice cotorra argentina, tal. O sea, por el es canto un clasificador. es un clasificador espectacular, espectacular. Y además es gracioso porque este clasificador está hecho, o sea, inicialmente era para clasificar fotos. O sea, era para clasificar fotos, quitaron la última capa y entonces clasifica los espectrogramas. Y entonces sabemos cuáles son. Y, o sea, es espectacular. Es un modelo que yo creo que es imposible mejorarlo porque lo han súper entrenado, lo han entrenado con muchísimas especies, con muchísimos cantos, entonces eso es lo que... Y además ahora cada vez que alguien usa la aplicación, cuando le estamos identifica dando. y dice esta es mi ave, se va realimenta, entrenando. se va autoentrenando y Claro. son decenas de miles de personas todo el Sí. tiempo, así que es imbatible. De hecho, es una buena idea. Sí, es buenísimo. Sí. Por cierto, una pregunta. Respecto digamos, al el conjunto de sílabas que utilizan, ¿cómo es de grande? O sea, ¿cuántas sílabas tienen típicamente estos pájaros en su gramática? ¿Qué te voy a contestar? Que es Que una buena depende idea. de la Muy especie. bien. Entonces ya hemos aprendido. Entonces, Sí, pero ¿de qué orden estamos hablando? Mira. normal es una gaussiana. mira, por ejemplo, si estás hablando de un canario, estás hablando de unas docenas de sílabas distintas Sí. y pueden armar con esas docenas de sílabas distintas 5 o 6 cantos propios, es decir, combinaciones que utilizan ese tipo de sílabas. Un diamante mandarín que hace un solo canto, ese canto dura medio segundo. Y es una combinación de por ahí 10 tipos de notas, donde tienen lo que llaman un harmonic stack, una sílaba notal, una que es una bajadita, una que es ruidosa. Es un menú pequeño, pero luego tienes un estornino, que dicho sea de paso, nos llevamos todas las cotorras si ustedes se llevan todos los estorninos. Que conste que a mí las cotorras argentinas me encantan. Yo estoy encantado que ahí tengamos cotorras argentinas, que hay un montón de gente que Bueno, las no va a odia. decir lo mismo de los estorninos. Bueno, probablemente no, pero yo, que conste que las cotorras argentinas estoy encantado de que vivan en España. Ay, bueno, no me acuerdo de qué estamos hablando. No, del Y conjunto de que, sílabas. y que tiene el estornino tiene un menú mucho más amplio de sílabas. Por supuesto. Eh, Sobre todo los de Argentina, ¿no? Pero o sea, ¿de cuántas estamos hablando? Habrás Y ahí dicho puedes hablar de un par cientos. cientos. O sea, Sí, puede sí. ir de docenas A o sea, de cientos. decenas a cientos. Sí, puede. sí, sí. Ese es el rango. Sí, tal cual. Vale, Y una ave, una subocina puede tener 2 o 3 sílabas. Y Vale. hay ocinos que también tienen una sola sílaba y la repiten 4 o 5 Vale, veces. vale, Es decir, hay una variedad súper grande. vale. Y luego tienes el pájaro lira, que le pasas una motosierra y te imita una motosierra. Pero eso juegan en otra liga ya. ¿no? Eso juegan en otra Claro, liga. eso ya es otra cosa. Porque ahí no son sílabas ahí. Eso ya es otra cosa. Pero esos tienen el mismo aparato fonador que los que estamos. Bueno, yo no usando. estudié la lira. O sea, no. Es otra especie, ¿no? Bueno, y los loros, Sí, los loros y también. otro orden también. Y otro orden. Los loros también son capaces de hacer imitación de sonido espectacular. Menos el de Monty Python. Sí. Y cuéntanos qué pasó durante la pandemia. Bueno, esa historia estaba buena. Nosotros tuvimos una cuarentena, creo que mucho más larga que la cuarentena española. Tuvimos una cuarentena estricta de 1 año y medio. Hostia. No, fue muy dramático. Incluso, Joder. sí, para los niños También- pequeños fue tremendo. Uf, yo me lo puedo imaginar. Aquí ¿qué fueron? 3 meses lo que estuvimos. De abril a 4 y julio, fue, vamos, hemos quedado tocados todos. Sí, no, fue una locura. Madre mía. Y o sea, nosotros no podíamos ir al laboratorio y había un montón de estudiantes que tenían que hacer sus trabajos especiales, sus trabajos de investigación y tal. Entonces lo que ocurría era que después de los primeros meses no podíamos ir a la universidad, pero sí podíamos encontrarnos en lugares públicos. Entonces yo vivo muy cerca de un parque estatal y entonces empecé a convocar gente para hacer experimentos en el campo.
Y hay un trabajo que a mí me dio mucho placer, mucha alegría hacer, que fue que había un ornitólogo argentino que en los 60 había tomado unas notas manuscritas de cómo eran las modulaciones de frecuencia en el canto de una especie, el chingolo. El chingolo tiene unas sílabas en la introducción, 2 o 3 sílabas, que son algunas ascendentes, otras descendentes, y luego un trino. Y el tipo, que tenía un muy buen oído musical, tomó notas. Pero Fíjate, como de los perfiles que él... No transcribió la transcripciones partitura, de por decirlo así. claro, como si fuera, por ejemplo, hace una primera sílaba que es una frecuencia ascendente, ¿no? Y él pintaba una curva Y él ascendente. pintaba una curvita Ah, vale, ascendente, vale, vale. curva descendente, pintaba la curvita descendente. Y toma esas notas. Y fíjate el grado de ingenuidad o de confianza que había en los 60. El tipo toma esas notas manuscritas y después va a Rockefeller y se pone a prueba. Consigue lo que se llamaba un espectrógrafo, que era un aparato que hacía sonogramas con papel térmico y electrónica, muy, muy complejo, y se toma un examen. Pasa un canto, lo anota con su notación y luego lo compara con el sonograma y manda en la publicación del paper su calibración de él como su oído musical. Ciencia de la de antes. Qué bueno. Y entonces con eso publica en los 60 y queda este paper enterrado por ahí. Claro, pues no hay tanta gente que haya estudiado en el Parque Pereira Iraola de la provincia de Buenos Aires el canto de los chingolos. Era la única. Era el paper. Sí. Era el paper, 1969 o 66, el paper, ahí está. Entonces digo, bueno, ¿cómo se escucharían esto? Resintetizo esto y entré en una red neuronal para comparar esos cantos con los cantos que se escuchan ahora en el Parque Pereira. Primera sorpresa, había unos hitazos de los 60 que todavía se cantaban. Oh, joder. Había 3 cantos que Bueno, todavía se cantaban. Quiero decir, para los humanos también me ocurre, ¿no? Que hay éxitos de los 60 que siguen sonando. Exacto. Salen Y- los Beatles. Eso es Estábamos cultura hablando de oral, los pero Beatles esto es ahí. cultura oral. Ya. Y bueno, entonces yo me quedo encantado y había otros que no, que ya no se cantaban. Entonces digo, bueno, a ver si pongo unos robots acústicos a ponerlos de moda y a ver si algún juvenil se engancha en aprender un canto extinto. Entonces nos fijamos en qué lugar se iban a reunir los adolescentes de los chingolos, porque los chingolos como se van del nido se van todos juntos ahí a jugar. Botellón, ¿no? Sí, como si fuera ahí a hacer eso skating y se van todos juntos. Entonces un estudiante graduado se metió en el parque un montón de tiempo, Roberto Vistel, y encontró donde estaban una gran población de juveniles y ahí pusimos de moda con 3 robots acústicos a este canto extinto todo el día. Hostia, esto suena bien. Entonces, bueno, por supuesto este estudiante me miraba como diciendo, y yo me voy a estar perdiendo todos estos meses. Y me quedan 3 años de tesis con este señor. Exactamente. Y yo peor pensaba que a lo mejor él tenía razón, ¿no? Entonces, bueno, y por suerte, ¿no? Sobre el final del verano, en la grabación de una de estas cajas aparece un juvenil intentando la nota, y el año siguiente, o sea, a los meses siguientes, esto fue en febrero, finales de enero, en agosto lo encontramos, ya estaba como adulto, cantando este canto que había sido extinto. Un año después ya lo estaba enseñando a otros juveniles. Y esa también la cubrió National Geographic. Hostia, o sea, lo pusisteis de moda, ¿no? Sí, Un canto lo pusimos de extinguido. moda. Joder, Sí. eso es bueno. Sí. Entonces esto, un canto extinto que, bueno, y National Geographic escribió sobre eso y a mí me encanta porque, nada, estuvo muy, Una historia muy, preciosa. ¿Sí? muy divertido. Sí, muy ¿Eso va a salir en divertido. el documental? Ese no, ese no. Ay, Calla. Que nos lo Por cortan. eso este sí lo puedo contar, porque este ya salió. Contabas otra cosa también durante la pandemia, de que como había habido mucho silencio. Sí, ese no fue un trabajo mío, ese fue un trabajo muy hermoso que salió en Science de otro grupo que mostró que cuando se silenciaron las ciudades, la frecuencia media de las vocalizaciones bajó. Ya no tenían que gritar. Ya tenían como que los Ya no españoles, tenían que ¿no? gritar y Pobres animales. justamente esa es la idea, ¿no? Que si cantan alto la frecuencia también se va un poquito más alta y sí tienen que competir menos. Anda, hacen como nosotros. También subimos la frecuencia cuando gritamos. Claro. Sí. Y las aves de los aeropuertos cambian la hora en la que Ya. cantan también. O sea, sí. Adaptándose. Se adaptan. Sí. ¿Qué grandes preguntas crees que te quedan por descubrir? O sea, ¿qué te apetece hacer? Bueno, una de las cosas que me gustan es pasar tiempo en el campo. Ujú. O sea, yo ya decidí que eso es... Has encontrado tu hasta- pasión, ¿no? Sí, La hasta ciencia que y me campo. retire, sí, estar menos con las discusiones académicas en la universidad y más con los animales salvajes que son.
Que son más Menos- cereceros. Son menos animales, Son menos a los salvajes. académicos, a los pájaros. Sí, a los pájaros. Y entonces me interesa el tema de eso, de dilucidar de cómo se transmite la información del atractivo sexual o de la intimidación a través de las propiedades del canto, como experimentos. Y después, en términos del procesamiento de datos que yo ya tengo, poner a prueba esta hipótesis de que hay una combinación de elementos minimales genéticamente preprogramados los que están en el aprendizaje. Yo creo que eso, hasta que me jubile, que nos falta tanto, me va a tener entretenido. Nos contabas también una anécdota antes que también tiene que ver con el canto y con la percepción que ellos tienen del canto, que era de los pájaros parásitos. Sí. ¿Nos lo puedes contar? Sí, esa es una historia hermosa también. Existe este tema del parasitismo en las aves que construyen su nido trabajosamente y demás, y aves que aprovechan que otros construyen su nido trabajosamente y entonces ponen sus huevos en el nido de la otra especie. Y eso es un fenómeno bastante conocido. Y en Argentina hay 3 especies interactuando muy interesantes. Una se llama el tordo músico, otra es el tordo renegrido, que es una especie que es parasitaria del tordo músico y que, bueno, aprovecha la hembra del parásito para poner sus huevitos en el nido de la víctima, digamos. Pero el tema es que cuando nacen los pichones son todos iguales, lo que es una estrategia muy inteligente por parte del parásito. Luego se van a ir distinguiendo cuando crecen, pero al principio son iguales. Pero lo que hizo esta especie es hackear el sistema auditivo de la víctima, del parasitado, y sus pichones hacen una vocalización que induce a que la madre alimente primero, o el padre alimente primero al pichón invasor antes que al propio. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es a través de qué manipulación acústica logró hacer ese hackeo. Esto suena a Dune, ¿no? ¿Dune no había algo así? Que una era capaz con la voz de obligar a la gente a hacer cosas. Sí, Porque esto es lo mismo. Tal cual. Y ahí Pájaro Dune. el pájaro Dune. Y una de las cosas que parece que funcionan es hacer un sonido lleno de subarmónicos, o sea, más caótico, como mencionabas. Entonces el movimiento de las membranas es más irregular. Y ahora lo que estamos haciendo justamente es un experimento en esta temporada, que la estudiante que se llama Camila está en el campo todo este verano poniendo a prueba la hipótesis de que solicitar con estos llamados obtiene mayor atención parental. Es el equivalente al llanto, ¿no? El que no llora no mama, pues aquí es el que... Exactamente, y cuanto más raro llores, Cuanto más la atención... Pero parece que se ha estudiado también que con los bebés humanos pasa algo parecido. O sea, van tuneando el llanto hasta que irritan tanto que tienes que atenderlos inmediatamente. Sí. Leí algún estudio que era algo... Bueno, no hace algo de falta eso. un estudio, o sea, es bastante... O sea, que pasa lo sabemos, pero que lo tuneaban para hacerlo, ¿no? ¡Qué hijos de puta! La especie te refieres. Sí. Sí, son muy tremendas. El mundo de las aves es muy Háblanos un poco salvaje. de la paciencia que hay que tener para hacer estos experimentos. Sí, claro. Lo cuentas así como con una alegría, pero... No. Cuéntanos lo de los paseos por la pampa. Sí, bueno, justamente es esta chica, claro, porque mi formación siempre ha sido de física teórica, entonces yo fui montando este laboratorio, pero es la parte donde me siento cómodo, desprogramo estas cosas, escribo los modelos y sintetizo, y al campo voy de visita y generalmente va un estudiante y diseño experimentos sencillos. Este es un experimento que hago en colaboración con biólogos muy competentes, Juan Reboreda, que es un gran ornitólogo, este estudiante común. Y un día fuimos al campo a ver cómo trabajaba esta chica y yo me quise morir, porque es en medio de la pampa, 40 grados en verano, yendo de un nido al otro que están separados kilómetros de distancia, con una escalerita ahí de aluminio al hombro de la chica, la grabadora, iba, los destornilladores, se subía, bajaba, sintonizaba, cambiaba las tarjetas, cambiaba las baterías, terminó el día, el atardecer en la pampa es muy bello, todo Pero así, sí te daba igual. turquesa. Yo lloraba de cansancio. Y eso es un punto en la gráfica. Y eso, esta chica se pasa meses ahí haciendo eso, realmente es una cosa. Qué piernas debe tener. Sí, tremendo. Es Como los encomiable. psicólogos. Sí, lo tienes que hacer años. O sea, cada temporada iteras esto y por ahí tienes que jugarte una idea y tomar los datos durante 3 o 4 años que te dedicas a eso. Y si luego fracasa la hipótesis, Bueno, la has hecho buena. tú tienes que salir corriendo, digamos, el director sale corriendo. Claro. Pero para que se hagan una idea nuestros oyentes de qué clase de conocimiento lleva a este tipo de investigaciones,
Tú estuviste investigando muchos temas antes de empezar con el gato de los pájaros, has mencionado el caos. ¿Nos puedes contar un poco sucintamente qué tipo de cosas son las que trabajabas antes de caer en esto? Sí, yo hice mi doctorado en Estados Unidos en los años finales de los 80, principios de los 90. Y era cuando el tema de la dinámica no lineal estaba súper de moda. Y ahí tuve un mentor que se llamaba Bob Gilmore, con el que yo aprendí mucho de sistemas dinámicos de baja dimensión. Y la dinámica no lineal lo que me dio es mucha como libertad para después sentir que podía trabajar en temas diversos. Entonces, trabajé en un tema de astrofísica, el movimiento caótico de Hiperión. Trabajé en láseres gaseosos en esa época. Eso lo contamos aquí en un podcast, que Hiperión nace como es como una patata que está Exactamente, de manera caótica. Exactamente. Fuiste tú. Por eso me acuerdo. No me dices tú que lo contó, fue yo que lo investigo. Vale. Sí. Habíamos hecho un paper que decía que necesitábamos 1001 noches para poner a prueba la hipótesis de que en este periodo de tipo 21 días sí había recurrencias así. Bueno, y luego me mudé, trabajé con láseres semiconductores, con Jorge Tredich, láseres gaseosos, que en principio son todos sistemas distintos, pero era estudiar ecuaciones diferenciales no lineales. Trabajé en España, luego de Estados Unidos, trabajé un tiempo en Pamplona con un grupo que trabajaba en fluidos. Luego te decía láseres semiconductores con Jorge Tredich. Y cuando llego a Argentina, a mi posición permanente, ahí medio descubro la biología porque empiezo a interactuar en un campus. Estaban juntos los biólogos con físicos de la Escuela de Ciencias. Y ahí me empiezo a apasionar con los temas de neurociencia. Me parece que tengo como una revelación. Digo, qué bueno que está todo esto. Y yo quería trabajar en un sistema más sencillo. Que hay una colega llamada Lidia Zupac que trabajaba en sanguijuelas. Quería hacer un modelo de nado y de caminata de sanguijuelas. Y yo estaba en eso, descubriendo el amor por la neurociencia, cuando viene el jefe de departamento a decirme que tenía que estudiar la grabación de un corrupto que tenía un juez. Y rebobinado el podcast que está al principio de la historia. Y ahí es como me... de YouTube, yo hubiera llegado al final que siempre enganché con el principio. Y exactamente ahí terminó con los pájaros. Sí, es una cosa que siempre decimos y que es un poco que la dinámica no lineal es una teoría tan hermosa y que da para estudiar tantas cosas distintas y tanta potencia en sistemas complejos. Pero luego, por ejemplo, yo no sé en otros sitios, pero en España en la universidad casi no nos la enseña. En física no nos enseñan nada, los matemáticos tampoco saben prácticamente nada y lo que sabemos ahora lo hemos aprendido después trabajando. De hecho, yo lo hablaba el otro día con alguien, que el caos ya ni se menciona. O sea, es una cosa que tuvo su auge, que fue con una revelación y tal, cayó. Y ya es que no aparece más que una mención en los libros de texto, la gente no sabe nada. En algunos sitios sí, en Zaragoza, Jesús Gómez Gardeñez da una asignatura. Sí, pero son sitios específicos y no están en los currículos normales. Un beso, de Jesús. De hecho, cuando lo cuentas, cuando hablas de caos y cuentas las historias y tal, es que la gente flipa. O sea, enseguida se entusiasmas, es que el caos es que engancha mucho. Y la dinámica no lineal, sí. Y luego hay un patrón de pasar de dinámica no lineal a estudiar neurociencia. Sí. Eso es un patrón que conocemos más casos. Sí. Muy cercanos. Muy cercanos. Amigos cercanos. Yo creo que una cosa que pasó es que, por un lado eso, la dinámica no lineal a mí me dio mucha libertad como para ir a temas diversos. Pero luego del auge de estos modelos de juguete, porque hubo una época en donde el tema era el modelo de juguete, luego ahí hubo una divisoria de aguas. Hubo gente que se quedó trabajando en los modelos así como minimales para generar complejidad y tal, y los que nos fuimos entusiasmando con el área de aplicación donde nos metimos. Claro. Este fue mi caso. Yo ahora lo tomo como una parte fundamental de mi formación, pero nada, pienso con biólogos, pienso en las aplicaciones biológicas, ya me metí mucho en el tema, ¿no? Bueno, la cuestión es el tipo de preguntas que te ayuda a formular el tener ese bagaje. Sí. Bueno, y son patrones que te permiten ver. Por ejemplo, antes han mencionado que determinado tipo de cantos parecían no tractores caóticos, ¿no? Claro. Pues, claro, eso no lo ves si no tienes el lenguaje. Claro. Sí, es la caja de herramientas. La caja de herramientas. Modelos tan sintéticos, tan mínimos que no tenían una aplicación directa, para mí son una caja de herramientas fundamental. Fundamental. Cuando tú ves una distribución con una forma, con otra forma, puedas tirar de mecanismos fundamentales que están detrás y construir a partir de eso, ¿no? Y que además sabes que si algo es un atractor o te parece un atractor extraño, aunque la apariencia sea un caos lo que tú estás viendo, pero sabes que la dimensión es baja, por ejemplo. Exacto. O sea, puedes reducir dimensión, puedes buscar otro tipo de cosas. Exacto. Bueno, a mí, para mí,
el tema de la discusión con los biólogos sobre si una cosa es minimal, es pertinente o no, me parece unas grandes preguntas así científicas. A mí me encanta. Y este permanente diálogo siempre me causa gracia y me resulta interesante. Sí, Bueno, aquí pues, somos súper partidarios de los minimales, ya sabes. sí, pero también del diálogo con las otras disciplinas. Yo creo que todos nos hemos ido acercando muchísimo, ¿no? A la otra Tenemos razón disciplina. nosotros. Claro. Los demás que digan su parte. Muy bien. Gabriel, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, lo hemos pasado muy bien, esperamos que nuestra audiencia también lo disfrute y oye, cada vez que vengas por Madrid, Hombre, pues, estás más que invitado, claro. estás más que invitado, nos vemos en el museo, nos cuentas tus historias y estamos, vamos, expectantes ante ese documental, ¿no? Sí. Que saldrá, que saldrá próximamente. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, chicos. Pues nada. Nos vemos el próximo. Hasta la Chao. próxima. Chao. Adiós.